Bueno, antes que nada, yo quiero decir que yo soy una persona que cree mucho en la ciencia. Para mí lo que dice la ciencia, pues, es lo que es, ¿sí? Porque es un método bastante objetivo, bastante repetible, bastante empírico, observable. Entonces, para mí es demasiado importante la ciencia y le creo mucho. Sin embargo, voy a hablar un poquito acerca de como esas cositas que no me terminan de convencer. Pero realmente ese método científico es 100% confiable. Hoy día todo gira alrededor de la ciencia. Por ejemplo, en los hospitales. Todo lo que hacen en un hospital es netamente científico. La medicina que te aplican, el tratamiento que te hacen. Los médicos tuvieron que estudiar medicina, que es una carrera altamente científica. Y no solamente en los hospitales y en la parte de la salud, sino prácticamente todas las carreras profesionales, como la geología, las ingenierías, la física, los biólogos, los astrónomos, todos esos profesionales son muy científicos. Y eso es bueno, pues que la ciencia es lo que explica realmente las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el agua se congela a 0 grados y se evapora a 100 grados. La luz viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Y pues azul más amarillo da verde. Ahí pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Todos los experimentos repetidos 1000 veces bajo las mismas condiciones dan el mismo resultado. Y eso es en lo que se basa principalmente la ciencia. Pero yo le tengo un punto débil, y es que si nosotros analizamos ese suceso no basados en la ciencia, o sea, basado en otro tipo de conocimiento, seguramente el resultado no va a ser el mismo. ¿Cómo así? Es como tratar de explicar que Moisés existió y existió de una manera específica, pero basado en la Biblia. Pues si yo me baso en los mismos conocimientos, siempre me va a dar lo mismo, ¿cierto? La ciencia puede explicar muy fácilmente el fenómeno de la lluvia. ¿Por qué? Porque ella conoce el agua. Sabe que el agua se compone de átomos, de hidrógeno y de oxígeno. Conoce exactamente cuánto pesa un átomo de hidrógeno y cuánto pesa un átomo de oxígeno. Sabe que están unidos por enlaces covalentes y por puentes de hidrógeno. Y conoce su punto de ebullición y su punto de condensación. Adicionalmente a eso, pues conoce también cómo se comporta ella con la fricción, con la estática, incluso con el movimiento del planeta Tierra. Entonces, si ya conocemos todas esas variables, la ciencia podría predecir el día y la hora exacta en el que va a caer una tormenta eléctrica en un lugar determinado del planeta. Pero por ejemplo, ¿quién ha visto un enlace covalente? Un enlace o un puente de hidrógeno, cosas que no se ven. Entonces mira que todo esto que estamos prediciendo están basados también en una serie de hipótesis. Entonces, si son hipótesis o teorías, realmente no tenemos la certeza de lo que estamos diciendo. Sin embargo, sí está sucediendo. Es decir, sabemos lo que va a pasar con las hipótesis, pero las hipótesis no son hipótesis. Entonces, este dato final de aquí, aunque nos esté dando, no tenemos 100% de certeza que nos está dando, es porque la hipótesis que estamos teniendo fue correcta. Lo que yo quiero decir es que es como si los fenómenos naturales o las causas de los fenómenos naturales no se descubrieran, sino que más bien esas causas se inventaran o se acomodaran para que encajen en ese conjunto de conocimientos que ya se tienen y se puede dar explicación basado en eso. Es que si hoy alguien tiene una teoría para explicar un suceso, esa teoría tiene que estar avalada por la comunidad científica, tiene que encajar en todo ese marco, y si no, pues sencillamente no se acepta. Un ejemplo, ayer se cerró la puerta, ¡tin!, y al cerrarse hizo un sonido como de una lagartija, ¿sí? Que lo primero que uno piensa, pues pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Si uno cree en cosas espirituales o cosas del más allá, pues le intenta dar una explicación así súper loca. Pero si uno es más científico y le intenta dar una explicación lógica a la cosa, entonces se puede dar cuenta que es que en el marco de la puerta, en la parte izquierda, hay un agujero de 2 centímetros en cuyo interior había una lanita que al contacto con el aire produjo un sonido que se asemejaba al sonido de una lagartija, ¿sí? Y eso es científico entre comillas, porque más que científico es lógico, ¿sí? Y no todo lo de la ciencia es muy lógico que digamos. Más que no es lógico, si esa es una de las características de la ciencia, que sea lógico, pues sí, o sea, metámonos más en el ámbito intramolecular, llamémoslo así, pues hablemos de partículas subatómicas y partículas atómicas.
Entrando a ese nivel ya no se puede hablar mucho de lógica. Todo el mundo sabe que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Si le preguntas a alguien que sepa de ciencia, pues te va a decir, no, si es que el aceite es una molécula que no es polar y el agua es una molécula polar. Es como si intentáramos juntar un imán, ¿sí?, que se pega con los metales, pero juntarlo con una madera. Pues hay algo que no los va a dejar unidos, ¿cierto? O sea, el imán y la madera no se atraen. Esto mismo pasa con el agua y con el aceite. Pero ¿qué tal si intentamos dar una explicación pues, mucho más alocada? O sea, inventémonos una teoría molecular. No, lo que pasa es que los átomos no existen. Toda la materia está formada por un ente de 5 polaridades diferentes. Y ese ente está recubierto con 3 capas que son repulsivas y otras 2 capas por encima que son atrayentes. Esto suena súper disparatado, pero si solamente logramos encajar un suceso con esa teoría y luego sucesos posteriores con el resultado de ese suceso y después logramos que los demás sucesos encajen en esta teoría inicial, estaríamos como tratando o estaríamos inventando una nueva ciencia. E incluso podríamos probarlo, repetirlo y hasta crear una nueva comunidad científica. Es que así es la ciencia, todo debe encajar a la perfección con su conjunto de conocimientos. Y pues si es imposible encajarlo, entonces se expande un poquito ese paradigma, entonces lo que se hace es que se expande un poquito, ¿sí? Es decir, se dice, bueno, si con esto no se puede explicar, entonces le voy a sumar una teoría diferente que lo complemente. Ese es el caso de la física cuántica. Anteriormente, digamos, la mecánica clásica explicaba todos los fenómenos de acuerdo que a la masa, que a la temperatura, a la gravedad, que a la distancia. Cuando se empezó ya a experimentar a niveles subatómicos, se empezaron a dar cuenta que había cosas que no encajaban, que no se podían explicar con esos conocimientos que se tenían inicialmente. El experimento de la doble rendija, por ejemplo, en palabras más o palabras menos, eso es disparar una serie de átomos por una rendija y mirar cómo se comporta cuando cruza esta rendija. Entonces los científicos, cuando empezaron a ver el comportamiento de esos átomos, les parecía que estaba haciendo algo muy extraño. Cuando empezaron a medir lo que pasaba antes de pasar la rendija, ya el patrón o el comportamiento se cambió, o sea, empezó a comportarse de una manera diferente y los científicos se estaban volviendo locos. Lo repetían 100 veces midiéndolo y daba de una manera, lo repetían 100 veces sin medirlo y daba de otra manera. Es que fue la única explicación que le pudieron dar. No, es que una partícula se puede comportar de 2 maneras diferentes o de diferentes maneras dependiendo del experimento que se le haga. Albert Einstein también dijo algo muy similar, y es que la luz se comporta de 2 formas diferentes. ¿Sí? Se puede comportar como partícula llamadas fotones o como onda, dependiendo del experimento en el que se aplique. Incluso Schrödinger era un científico, también planteó su digamos, historia del gato de Schrödinger, más conocida de esa manera, que era que si metían en una cajita un gato con un veneno, entonces no se sabía si el gato había botado el veneno y se había muerto, o si todavía no y estaba vivo. Entonces empezaba uno como que a preguntar, ¿cómo está el gato? ¿Vivo o muerto? Y al final la respuesta era que el gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo, es decir, tenía 2 estados simultáneamente. Y solamente en el momento en que nosotros destapábamos la caja para ver cómo estaba el gato, era que se determinaba el estado final del gato. Entonces eso ¿qué lógica tiene? Eso no tiene ninguna lógica. Al menos dentro de la gente común no tiene ninguna clase de explicación. Pero la comunidad científica sí lo avalan y todo esto es aceptado. Cuando se empezó a experimentar pues, a estos niveles, también se evidenció que una partícula podía incluso traspasar, digamos, membranas o paredes, ¿sí? Pero esto lo explicaron pues con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que decía que era impredecible, o sea, el comportamiento de un átomo es impredecible, puede estar aquí, acá, no el comportamiento, sino como la posición del átomo. ¿Qué le da masa a las partículas? La masa. Es una pregunta muy interesante, porque el oro pesa esto y la plata pesa esto y el hidrógeno pesa esto otro. Había una necesidad muy clara de dar esa explicación.
Entonces llegó lo que se llama el bosón de Higgs, y en el 2012 se comprobó que el bosón de Higgs existe. Pero a ver, ¿cómo no voy a comprobar que algo existe si yo me estoy basando en los mismos conocimientos que determinan que esto existe? Es decir, o sea, vuelvo a lo mismo que dije ahorita. Si yo me baso en un libro para determinar la existencia de un personaje del libro, pues sí me va a decir sí, porque me estoy basando en el libro. Dice que cada día la ciencia avanza más rápido. Entonces antes eran los electrones, los neutrones y los protones, para de contar. Ahora hay quarks, hay neutrinos, hay gravitones, hay positrones, antiprotones, antineutrinos, tauones, muones, o sea, una serie de partículas, pues para poder darle explicación a todo. Entonces, cuando llega pues esta pregunta nueva que la ciencia no es capaz de responder, si no es capaz pues con todo lo que tiene, incluso con la física cuántica, tampoco es capaz de responder la pregunta, entonces se inventa algo nuevo que complementa ya su conjunto de teorías. Entonces por eso también ahora podemos escuchar acerca de la materia oscura, que la teoría de cuerdas, que la constante cosmológica, agujeros de gusano, la supersimetría, multiversos, energía oscura, muchas teorías que existen para explicar cosas que no se pueden explicar. Entonces, o sea, hay que agradecerle a la ciencia por darnos toda la tecnología, ¿sí? Porque la tecnología se basa en ciencia, por hacernos la vida más fácil, por hacernos más felices, pero no podemos considerar que la ciencia es 100% confiable. Es que su paradigma, o sea, el paradigma científico es solamente eso, un conjunto de conocimientos que se encuentran ahí limitados por sus bases fundamentales. Es decir, si rojo más azul 100 veces da 100 veces morado, es por la teoría del color. Si alguna vez da un color diferente a morado, entonces se va a inventar la teoría cuántica del color. Y pues de ahí en adelante, cada vez que pase lo mismo, esa teoría cuántica del color la que explique ese suceso. Y bueno, es un muy bueno y necesario pajazo mental.